consultorio. Tal cual. Ni más ni menos. ¿Te ven ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a dar curso, vamos a esperar que las chicas se... Ponelo para allá arriba, ahí está. A ver si se pueden conectar las chicas. ¿Necesitas lugar? Sí, ponelo para ahí. Está bien, arranca cuando quiera nomás. Sí, porque Dale. Bueno, ahí tenés todo, ¿vos, Carlos? Sí, Bien. sí, dale. Bueno, que es lo importante. Lo importante es que Carlos trajo para comer, después el resto no me interesa. Seguramente me va a ir tocando el culo, ¿viste? Una cosa así, el hijo de puta. Pero bueno, vamos a hacerle. ya se te puso al lado, Claro, ¿viste? Totalmente, claro. Se va a poner ahí el tipo. Pero bueno, así que nada, chicos. Bueno, ¿cómo fue Mati y Carlos? ¿Cómo fueron? Si quieres hacer un comentario de su semanita. A ver cómo estuvo por ahí. Simple, sencillo. ¿Qué arranco? Arranca. Bueno, hoy te comenté. Cuidado con la bombilla, bien. Y vamos a tener que tener cuidado. Por ahí si ven que yo manoteo, que viste que hago fuerza. Encima el clima acompaña, el clima acompaña, guarda. Estamos ahí. Bueno, Carlito, dale, arrancá nomás. Arrancá vos. Bueno, cuando te comentaba, Miguel, la semana, bueno, tranqui. La cuestión es que tuve a mi perrita de tantos años un poco jodida. Pero bueno, ahora ya está medicada, tratada. Bien. Me aclaraste el significado del animal, lo que es, que me viene a mostrar. Y bueno, bien ahí, tranqui. Así que después la semana va a terminar con el tema de las elecciones, que estoy a cargo de la parte de transporte. Así que bueno, vamos a ver cómo termina. Y si termina mal, bueno, será su finese. Pero calculo al 95% que va a salir bien. Hay un 5% en la vida que siempre tenés que contemplar que va a salir mal. Así que, bien. Bueno, es eso solo nomás. Está bien, gracias, Carlito. ¿Mati? No, yo bien, en la semana bien. Salvo. Está en streaming, Mati, ¿viste? Sí. Streaming. Va a ser un influencer, boludo. Con esa aparatología que tiene en la cabeza es un streaming. Parece que está en Marte o en Júpiter. Podemos hacer integridad del ser streaming. Claro, tal cual. Pero bueno, dale. Perdón que te corté, Mati, perdón. Nada. No, ayer me agarró medio. O sea, venía muy bien todos estos días. Y ayer y anteayer me agarró otra vez como esas sensaciones raras, pero esta vez se agregó como fue un segundo de un momento como de depresión muy profunda, ¿viste? Fue un segundo que se me atravesó todo el cuerpo y fue un segundo que se atravesó como si hubiera una manera en ese momento como de desaparecer, lo hubiera hecho. Como esa sensación. Mira. Fue raro, la verdad me llamó la atención. Después se me fue, y normal, pero fue ese segundo que fue raro, como no sé, es la primera vez que me pasa como una tipo de depresión absoluta. Ajá, mira. O sea, tuviste eso. Sí, esa sensación. Eso significa que hay, ¿cómo se llama? Alejamiento de uno mismo. De tu propio eje. Alejamiento. Claro, me alejo de mí mismo porque tiene que ver con esta cuestión de espiritualidad. Se quiere borrar. Claro, me alejo porque me da miedo. Todavía necesito como procesar cosas para poder interiorizarme hacia mí, o sea, hacia uno mismo. ¿Sí? O sea, todavía me falta como que dar un pasito más. Ahora yo voy a contar y voy a compartir algo también, que recién estaba también compartiendo con Carlos esto, que me pasó porque para mí fue extraño, pero no importa, terminá lo tuyo y ahora comparto lo mío, dale. Significa eso, Mati, que me estoy alejando de mí, pero fue un momento nada más, dijiste, bueno, eso es lo bueno. Sí, fue eso, porque es la primera vez que lo sentí y fue como un flash, o sea, tipo, me cayó como un peso de encima y fue como que
Y el pensamiento fue raro, como que en ese momento si me quiero ir, como en el sentido de que no quiero existir más, como una cosa así. Y fue la primera vez que tuve como ese pensamiento. Me llamó mucho la atención. Dijo, lo voy a comentar el sábado con los chicos, a ver qué será. Está bien, es parte de lo mismo que yo me estoy alejando, porque a dar este paso eso significa una preparación a dar un paso hacia la espiritualidad profunda, o un poquito más todavía de lo que vos venís sintiendo hasta acá. ¿Sí? Eso sería así, es el temor que tengo. No fue como ataque de ansiedad ni nada, sí más o menos parecía, pero no llegó a eso, pero sí tuvo esa fase como media rara. Claro. Bueno, pero es por eso, nada más que es ese proceso, nada más. Pero aparte dijiste que fue un instante, fue una cosa muy pasó rápidamente. Fueron 2 días, el primero fue como en un instante, y el segundo día fue un poco más prolongado, pero fue 1 o 2 minutos habrá sido. Pero me llamó mucho la atención eso, porque es la primera vez que se me pasa ese tipo de pensamiento. Claro. Está bien. Bueno, tranquilo, Mati, no es eso más que un proceso también, y no es más que esto de la situación que uno va transitando. Y ahora más con esto de lo cual voy a hablar hoy, peor todavía. Más profundo todavía el tema, claro, más profundo va a pasar, ¿viste? Si logro incorporarlo, entenderlo, todavía más profundo va a ser todavía el tema. Ok. ¿Sí? Bien. Así que tranquilo nomás. Dale. Bueno, eso. Bien, buenísimo. Voy a compartir algo ahora que para mí es raro para como fue. Yo no suelo acordarme de sueños, ¿sí? No me acuerdo de mis sueños. Pero los sueños que me acuerdo es porque hay un mensaje en sí mismo. Y lo que soñé fue una cosa muy corta, pero lo que soñé fue que llego a mi casa están ahora pintando en realidad. Entonces estaba todo dado una primera mano de blanco en el living diario, digamos, en el comedor diario, y en la cocina nada más, no había otro. En otro sector no están haciendo nada, solamente en esa parte nada más de la casa. Entonces, en mi sueño yo llego a ese lugar y había como gente enferma, pero no gente enferma que estaba hecha mierda, no, como gente enferma que tenía que ver con el contexto por ahí más espiritual. Entonces yo llego y digo y hablo que había que hacer esto, aquello, lo otro, o cosas así, y había un señor parado ahí que en mi sueño no lo reconozco, no sé quién es, que de pronto me dice, pero ¿sabes lo que pasa? Me dice, lo que pasa con vos es que vos sos inmortal. Vos tenés como no sé si me dijo el gen, esa parte no me acuerdo, si me dijo el gen, si me dijo el don, si me dijo el síndrome, no sé, algo me dijo y que yo era inmortal. Me dice, no, por eso vos no envejecés, por eso vos estás así, te vas a quedar así, no vas a envejecer, porque vos tenés la inmortalidad. Mierda, yo no entendí qué era lo que quería decir eso. Esa situación, digamos, ¿no? Así que nada, hice las consultas pertinentes y me dice que yo estoy en una etapa posiblemente de descubrimiento, o sea, no de descubrimiento, sino de profundización de mi espiritualidad. ¿Sí? O sea que eso desconocido puede estar representando una parte desconocida de mí mismo. ¿Sí? Esto fue el análisis que hicieron las personas que yo le pedí que analizaran el sueño. Entonces, es una cuestión me tiene como que yo estoy tal vez descubriendo cosas de mí mucho más profunda todavía. ¿Sí? Y yo me siento cada vez mejor, cada vez más tranquilo, cada vez, digamos, inclusive ahora acá estoy replanteando todo como integridad del ser, lugar físico porque en definitiva no están entrando pacientes. Entonces, estoy replanteando todo esto, viendo cómo si voy a seguir acá como lugar físico, integridad del ser va a seguir. No sé si como lugar físico ese es el punto. Como que eso me lleva también a una renovación. ¿Sí? O sea, recién lo compartí acá con Carlos ese tema. Digo, me está llevando a una renovación. Me tengo que renovar. Se ve que está queriendo significar eso. Y muy probable, porque ya están. O sea, quienes están preparados ya está. Lorena, Jessica, Fernando, o sea, ya está, listo, los chicos, prepara, chicos, vayan ustedes ahora.
ahora como que yo tengo que seguir en mi camino, ¿sí? Yo sigo en mi camino. Y bueno, y nada, y esto es lo que ese análisis que hicieron estos chicos me transmitieron eso. O sea, hay preguntas que me mandan, que como que yo me tendría que hacer algunas preguntas, saber cómo me siento yo con esto, de la inmortalidad, qué significa esto. Como que yo tengo que profundizar en mío, o sea, sería todavía más profundo. Y recién he compartido con Carlos, digo, lo que me está sucediendo ahora es que yo miro a alguien y veo que las cosas sociales, yo digo, che, ¿por qué la gente se hace tanto problema por esto? Y yo lo veo tan simple y tan sencillo, cada vez más simple y más sencillo, un poco lo que vos decías, Mati, la vez pasada, ¿no? Che, a vos no te conviene, vos mirás a alguien y sale, bueno, me está pasando eso, pero cada vez más asiduamente y más profundamente. O sea, yo ya veo ahora, o sea, que ¿por qué hacemos problemas por tantas cosas que son triviales o que no son tan profundas? ¿Sí? O sea, o que solamente creemos que eso es la vida. Bueno, es lo que nos toca vivir y yo sé que al otro es la vida para el otro. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, o sea, estoy en ese proceso, digamos, de profundización y el sueño que tuve fue eso. O sea, que evidentemente, y ahora de golpe empezó a haber estos cambios. O sea, que yo estoy pensando ya a ver si puedo mudarme. A mi hija, la que vive arriba de mi casa, tiene una pieza vacía que su hija se juntó con su pareja, entonces le quedó la habitación vacía. Digo, che, pongo el consultorio ahí si no tengo que pagar ningún alquiler, ni nada. Total. ¿Sí? O sea, que como que mi mente esté tranquila y no pensando que tengo que pagar alquiler, que no entran los pacientes. O sea, Fernando puede dar fe de eso, de dónde andaba su cabeza en ese tiempo, cuando le pasaba esa situación también. Sí, entonces, eso es horrible. Horrible, obviamente, horrible. Exactamente. Entonces, bueno, yo no quiero llegar a ese nivel de situación. O sea, terminará la cursada y después veré qué es lo que hago a partir del 1 de enero. ¿Sí? A ver si tengo que tomar una decisión, bueno, tendré que tomar una decisión. No me molesta y no estoy tampoco ni ansioso ni preocupado, por eso no. Tendré que tomar una decisión, bueno, lo tomaré. Ya está todo encaminado. Cada uno está haciendo lo suyo y está todo encaminado. ¿Sí? ¿Habrá que encaminar a otra gente o habrá que ayudar? Bueno, listo. Nosotros tendremos que por ahí hacer alguna otra cursada o lo que sea y trabajar. Bueno, trabajaremos con la virtualidad. ¿Sí? O sea, si no lo vemos que en qué lugar nos podemos adaptar para dar alguna charla, lo que sea. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Esto es lo que quería compartir porque me pareció extraño a mí todo esto. ¿Sí? O sea... Sí, no, la palabra inmortalidad... quizás también la palabra inmortalidad no esté relacionada íntegramente con tu figura, sino con tu legado. Esa. También. Qué buena visión. También, muy bueno. Qué buena visión. Muy buena visión. Ya también Fer y todos los demás chicos que vos empezaste con esto, ellos ya están dejando mal que mal, si bien ahora están como separados y ellos van por otro lado. Yo lo tomo como cada uno haciendo su camino, Mati. Cada uno haciendo su camino. Es como que tu legado también eso, ¿entendés? Como que cada uno tuvo como vos fuiste su mentor y de ahí va saliendo todas las demás ramas, con una visión distinta, quizás con un poquito más de personalidad de cada uno. Listo. Pero el legado es ese. Tal Creo cual. que la inmortalidad va más para ese lado, quizás lo tuyo. Sí. Buena visión esa, la verdad que sí. Está bueno, buena visión. Está bueno. Así que sí, Mati, puede ser por ese lado también, sí, claro que sí. O sea, como que me mandan a hacer un par de preguntas. Tener 200 años, tenés que ponerte una capa atrás. No. Yo digo que la inmortalidad es eso, porque siempre hablo de ese cartel que encontré, dice, si usted pasó por esta vida y no dejó huellas, ¿para qué pasó? ¿Sí? Entonces, por ahí la mortalidad tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? O sea, siempre dije eso yo. Tenemos que dejar huella, claro, yo dejo mi huella. Ya está. ¿Sí? Y sigo. Total. Y sigo el camino. Tengo que seguir este camino. Así que bueno, se vienen, parece ser como tiempos de cambio. ¿Sí? Tiempos de cambio. Cuando a uno se le dice que uno es inmortal, en este caso en el sueño, mayormente aparecen guías, un ser o un guía que te va a decir que sos inmortal. Eso puede significar como que estás recordando tu naturaleza eterna, Miguel. Sí, seguramente, claro. O sea, También. Seguramente. La conciencia del alma que no envejece ni muere. No. El espíritu no envejece ni muere, es uno solo y es inmortal. ¿Sí? O sea, por eso yo la asocié... Es como que no sos el cuerpo, sos el alma
Exacto. alma que habita en el cuerpo. Yo lo asocié por el lado del espíritu, Fer. Yo lo asocié más por el lado del espíritu. Y dije, claro, o sea, el espíritu es inmortal, entonces no va, esto va a seguir. Pero este señor, ese ser que estaba ahí, me habló con un convencimiento que me hizo como, a mí me impactó en el sueño, ¿no? Yo como que lo miré al tipo, me dijo, no, pero si vos sos inmortal, o sea, como que me afirmaba eso, ¿no? Bueno, será, está bien, pero es eso que vos decís, sí, yo lo asocié por el lado del espíritu, dije, claro, si el espíritu es inmortal. Por eso yo estoy diciendo, profundizo y siento que profundizo más mi espiritualidad. Sí, no es literal, o sea, en el plano físico. Claro, claro, de no. vibración y de presencia. Total, así que sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Tu espíritu hablándote a vos, me parece. Claro, ¿no? exactamente. A ver, che, ¿y esto? Uy, que no toqué. ¿Qué dice mantener? No, a ver, ¿y este el tercero? ¿Qué es este? Ahí estamos, ahí nos vemos los tres. Ahí estamos. Si antes no lo veía, Fer. Bueno, nada, chicos, o sea, ahora vamos a arrancar con esto que les quería dar a ustedes, que es el origen de la psicología espiritual, de dónde corro yo tomé todas estas cosas, de dónde viene, hoy lo plasmé en escrito. Yo soy católico, apostólico, romano, digamos, es lo que yo decía, que siempre fui hasta no hace mucho tiempo atrás. Pero una vez que yo empecé a hurgar todas estas cosas, me fui corriendo de a poco de ese lugar, de esa expresión de decir que soy católico, apostólico y romano como parte de una estructura. Entonces me corrí de ahí, me empecé a correr de ahí, porque cuando empecé a escribir todas estas cosas, ahí no encontré otra forma, porque no soy escritor, solo escribo nada más cosas, pero no soy escritor. Entonces no pude utilizar otros términos o no encontré otros términos que pudieran no decir que hay un ataque acá. O sea, yo no ataco a nadie, ni es mi intencionalidad atacar a nadie, mucho menos a la propia estructura que yo tuve dentro de esa iglesia. Entonces es como que acá hay expresiones que yo no pude cambiar y es como si fuera un ataque. No pude cambiar porque no encontré palabras, o sea, es así de claro. Pero bueno, las puse igual. Y la idea es que ustedes puedan comprender, pero que entiendan que no es mi objetivo el ataque. No, para nada, en absoluto. Sino el objetivo es, contarles a ustedes de dónde yo provengo con todo esto y de dónde empecé a hablar y decir todas estas cosas. Al principio no lo tenía claro. Yo tomé como base el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo, no reconocido. ¿Sí? ¿Qué? Se está grabando. Ahora sí. Bueno, bien. Entonces, yo tomé como base el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás, pero también tiene expresiones del Evangelio que también son apócrifos de Santiago, Felipe, Juan y María Magdalena. Sí, pero la base fundamental es del Evangelio de Tomás. Después del otro hay cositas puestas, agregados y demás, ¿sí? Que yo fui tomando y recopilando. Así que bueno, la idea es poder dar a conocer a ustedes el origen, porque ya que ustedes están haciendo todo este proceso, hoy les voy a dar el origen de todo esto, cómo yo tomé todo esto, ¿sí? Y hago todo un análisis histórico a la primera parte, pero voy haciendo todo, ¿sí? Voy poniendo todo, aunque pongo hasta relatos de la Biblia, partecitas de la Biblia, nada más, chiquititos, nada de un relato enorme. Así que les voy a empezar diciendo que comenzamos explorando uno de los hallazgos más importantes e impactantes de la historia religiosa reciente, que es el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás. Lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, lejos de esos lugares que se reúnen para hacer estudios bíblicos, este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. ¿Qué es eso y cómo es que estuvo ahí? ¿Cómo era que se fue escondido ahí? Porque cuando se empieza a escribir la Biblia, ya por el año 50 después de Cristo, se comienzan piden juntar, vendrían a ser los discípulos de los apóstoles. Empiezan a juntar, a alguien se le ocurrió juntar y narrar y escribir todas las historias de Jesús. O sea, la historia, digo, por lo que Jesús representó para esa gente, ¿sí? Entonces empezaron a juntar todas esas cosas. Gran parte ya en esa parte de la historia
gran parte de los apóstoles fueron asesinados, o sea, lo mataron los romanos. No todos, pero gran parte sí. Sí, bueno, el tema es que en ese, ¿y por qué quedó oculto ahí? Porque aquellos que no se incluyó en la Biblia se guardaron. Entonces, ¿dónde se guardaban en ese entonces, hace 2000 años atrás? En tinajas de barros comunes. Se guardaban ahí y se lo ponían en lugares como fue esta cueva. Bien, algo así para que entiendan ustedes, ¿eh? No fue sino hasta 1945 que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz entre los manuscritos de Nag Hammadi. Nag Hammadi era el lugar donde se encontraron esas tinajas que tenían estos escritos adentro. La institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo. Cuando lo descubrieron, y todo el mundo lo descubrió, sí, no mostraron entusiasmo. No dijeron nada, se callaron la boca. La institución eclesiástica no mostró ningún tipo de interés en este descubrimiento. El Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales y se diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios canonizados que están dentro de la Biblia. O sea, esos que fueron canonizados tienen una cuestión política, la canonización, justamente porque ellos sabían que habían guardado estos escritos y que en algún punto lo iban a encontrar. Entonces, para que esto no ocurriera, ¿qué hicieron? Canonizaron en el año 325 de nuestra era para que cualquier otro escrito o agregado o lo que sea no venga a incidir en esto. O sea, por conveniencia descartaron lo de esos manuscritos, por conveniencia de la Iglesia. Digamos así que no fue tanto de la Iglesia en sí mismo, sino de Constantino, el emperador romano, que en el año 325 hace el primer, vendría a ser una convención, a me sale el nombre, concilio. El primer concilio en el año 325 de nuestra era. Mira. Sí, ellos y los anteriores habían guardado. Se sabía que dónde estaban guardados, después obviamente con el tiempo se pierde eso, pero se sabía dónde estaban guardados. Entonces, eso fue lo que ocurrió, que quedó oculto ahí. Porque en estos evangelios, el evangelio de Tomás, no relata los milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. Mira. No relata eso, como si está en la Biblia y en los evangelios tradicionales. ¿Sí? En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús. De Jesús, ¿eh? A ver, ¿qué tiene que ver con esto? Desafiando el núcleo del dogma cristiano convencional. O sea, había ya una estructura. ¿Sí? En ese momento se desafiaba esto. Aquí Jesús no se presenta como un Mesías lejano. Esto es importante, esta partecita. No se presenta como un Mesías lejano. No está a lejos ni allá arriba. No. Es un hermano. No, para nada. ¿Sí? Entonces, si no, ahora lo que dice esta parte, que es lo importante. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando el núcleo del dogma cristiano convencional. Aquí Jesús no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. ¿Escucharon bien? ¿Sí? O sea, despierta lo divino en cada ser. Más aún, propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora. Está acá con nosotros, porque lo tenemos en nuestro interior. ¿Se entiende? Esto es una parte importante. Yo no lo subrayé, lo tendría que haber subrayado. Importante. De ahí yo tomo esto de lo que es el Evangelio de Tomás, lo tomo como la psicología espiritual. O sea, vamos a buscar dentro de cada ser, primero nosotros, para después ayudar a otros a que se encuentren a sí mismos. Por eso no le convenía a los romanos. Exactamente. No pueden hacer la manipulación. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta perspectiva no es solo una visión mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos. ¿Se entiende? Claro, porque el mensaje siempre fue buscar la ayuda arriba o en otro lado y no adentro. Exactamente. No, si está adentro.
Pedirle a Dios, yo estuve adentro, yo sé cómo es porque yo lo decía también, che, hay que pedirle a Dios o poner en manos de Dios. Resulta que todo teníamos que ponerlo en manos de nosotros mismos, porque lo teníamos ahí. Claro. Bueno, la psicología espiritual lo que hace es buscar que vos despiertes eso. La prueba la tenemos con el caso de Fernando, que Fernando empezó a hablar de espiritualidad y empezó a hablar de Dios y él me decía, ¿cómo pusiste esto acá dentro mío? No, yo lo puse, ya lo tenías vos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es la prueba fehaciente. Hay muchos que no entienden esta parte y es la parte más importante que tenemos que entender. ¿Sí? Eso es lo que nos hicieron creer. Quizás que no es que no entiendan, sino que les cuesta aceptar. Aceptarlo, sí, sí. Otra directriz, porque fue muchos años un mensaje de hay que buscar arriba y no Exacto. adentro. Pero lo que ocurrió con Jesús es que Jesús se encuentra lo mismo que nos encontramos hoy, que es la ignorancia, Mati. Sí. Es la ignorancia. Sí. ¿Sí? O sea, ignoramos muchas cosas. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer y ver de esto. Por eso a la gente le cuesta mucho poder comprender esta parte. Por eso es importante para ustedes que están en la cursada, por eso lo agregué yo a esto, para que ustedes sepan, ¿sí? O sea, porque, perdón, no sé si escuchaste, Fer, pero la parte más importante, digo, que vos venías a decirme a mí, inclusive hasta traías mensajes espirituales, ¿no? A través de tus meditaciones y todo lo demás que vos hacías, tus ejercicios, y él venía y me traía, digo, Fernando, ¿qué libro de espiritualidad leyó? ¿De dónde sacó eso? Entonces, ¿dónde está? Dentro de Fernando. ¿Cómo está dentro de Mati, dentro de Carlos, dentro de Evelyn, dentro de Sol? O sea, están dentro de cada uno. Esto es lo que se trata la psicología espiritual. O sea, de esto se trata, ¿sí? De sacar lo que estaba. O sea, la prueba la tengo ahí con Fernando. ¿De dónde sacó Fernando? No, Fernando me vino y empezó a decirme cosas como ahora recién, ¿no? Lo que dijo recién. ¿Lo leyó en algún lado? En ningún lado lo leyó Fernando, estoy seguro, no lo leyó en ningún lado. En la medida que va profundizando, va saliendo todo eso. Exactamente, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, de esto se trata. Por eso esto es la base de la psicología espiritual. Esta partecita que les acabo de leer. Eso sería como el fundamento, ¿sí? De todo esto. ¿De acuerdo? O sea, la prueba la tengo ahí. Eso se llama, perdón Miguel, Dale. eso se llama canalizar. Sí, está bien. Sí. Cuando uno empieza a canalizar, saca información de su ser interior, Exacto. de su alma, de su espíritu y demás. A eso se le llama canalizar. Bien, fantástico. Así sería, o sea, para que ustedes entiendan de dónde vino esto, ¿sí? Bien, Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las grandes catedrales, ni reservado para el clero, sino que es accesible para todos, de manera personal y directa. No tengo que ir a ningún lado, me tengo que ir hacia adentro, hacia mi interior, ¿sí? Si el reino de Dios está dentro de nosotros y entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal, sin necesidad de mediadores. Acá no hubo mediadores, ¿sí? Aunque a veces le ponía cosas en el mate para que Fernando tomara. Claro, viste, tomaba el mate Fernando y me decía, ¿dónde sacaste esto? ¿Cómo pusiste esto en mí? No, en ningún lado, flaco, lo tenías vos eso ahí adentro. Pero bueno, digamos que todo esto es así, o sea, viene a profundizar nuestro interior. Ahora bien, surge la pregunta, ¿por qué se ha mantenido esto tanto tiempo oculto? Un mensaje tan poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Está habiendo otra mirada u otro punto de vista? ¿Por qué? Sí, por ahí que son preguntas solamente que tienen una respuesta desde índole política, nada más. No fue incluido en el... Bueno, y se dejó que se perdiera en el desierto egipcio, o sea, que se lo guardó y se lo puso en una cueva y listo, ya está, nos olvidamos, claro, porque a nadie le convenía esto. No les convenía a nadie, bien. Mientras que otros evangelios fueron canonizados, que es los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada de la autoridad eclesiástica. O sea, yo le doy palos acá, pero no es mi intencionalidad, pero no encontré otra forma. Bien, digamos la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar esto y obviamente que lo llevó así y lo sigue llevando todavía, ¿no? Decía, una que centraliza el poder en pocas manos, o sea, solamente en algunos.
en vez de democratizarlo o dárselo a todo el mundo. No, era, digamos, despertar a la gente, no convenía eso. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como en el primer siglo, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos, incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tratado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. Por eso siempre digo yo esa famosa frase, me van a venir a buscar los hombres de negro. Bien, ¿por qué? Porque ya en ese tiempo eran tratados así, eran heréticos y no convenía que el otro despertara, no convenía que el otro se avivara, ¿sí? No, teníamos que tener gente que fuera agarrado de la nariz y caminado hacia el matar, sumiso, exactamente, una sumisión. Sumiso, con miedo. Exacto. Bien, o sea, en sus páginas Jesús nos habla, en las páginas del Evangelio de Tomás, nos habla de enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos con psicología espiritual? Busquen el conocimiento adentro de ustedes. Pero, ¿qué tenemos que dar? O sea, nosotros, yo, ¿qué tuve que dar? Nada. Tratar de transmitir cosas, dar nada, pero tratar sí de transmitir. Sería como ese dar, bueno, suponete, de transmitir esto, buscar en su interior, no buscar afuera, no centralizarme solo en el problema. El problema es un problema, claro que sí, pero no tener que centralizar porque había un origen de ese problema. Era mi incapacidad de resolución. O sea, el problema está y va a seguir siendo problema porque yo no tengo capacidad de resolverlo. ¿Se entiende? Esa parte, o sea, empezamos a darnos cuenta quiénes somos, a registrarnos quiénes somos nosotros y ahí empieza la solución. Los problemas, exacto. Ahí se acabó el problema. Yo empiezo a verme hacia mi interior. Tendré que acomodar algunas cosas, no lo acertaré, no, seguro que no. Pero eso significa que yo tomo ese error de otra manera. Ya no me cargo con eso, no me culpo con eso, no le echo la culpa a nadie. No, eso fue mío, lo tengo que arreglar yo. Y tengo que salir yo de esto para adelante. ¿Sí? Entonces empiezo a mirarme yo de otra forma. Y empiezo a registrarme yo de otra forma. ¿Sí? No tengo que estar pendiente del otro. No, sí tengo capacidades. Y tengo mi misión que cumplir. Que no es la misma, o sea, entre nosotros 4 que estamos hoy acá, no es la misma. Cada uno tiene lo suyo. ¿Sí? Cada uno tiene lo suyo. Y tiene su propia sabiduría, no hay dudas. No hay dudas. ¿Sí? Entonces, de esto se trata la psicología espiritual. Por eso es esto que tiene este nombre, porque vamos hacia ese espíritu, ese contacto con ese espíritu. Sí, en este sueño que tuve yo, revelación de este punto, es lo mismo, exactamente igual. O sea, me estoy viendo cada vez más profundamente, que le compartí a Carlos recién eso, ¿no? Cada vez que siento que me estoy mirando más profundamente. Bueno, eso que perpetuaba la iglesia de ese entonces, ¿sí? Que centralizaba el poder en pocas manos, en vez de democratizarlo, dárselo a todo el mundo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito también en ese primer siglo, contemporáneo de los demás evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber haber circulado entre los primeros cristianos, incluso antes que algunos de los textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. En sus páginas, Jesús nos habla de enigmas que revelan verdades como profundas, ¿no? Más profundas todavía, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Nuestro conocimiento. Yo me tengo que empezar a reconocer quién soy yo. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Jesús expresa en un párrafo de la Biblia, si sacas a la luz lo que llevas dentro, eso te salvará. O sea, Fer estuvo a punto de irse 10.000 veces y volver al colectivo, volver a trabajar de lo que sea, de lo que venga. Pero cuando empezó a sacarlo de adentro suyo, está haciendo hoy todo lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Y cómo uno se siente con eso? Por las nubes. ¿Sí? Me siento seguro, soy consciente de lo que estoy hablando, estoy convencido de lo que hablo. Empecé a hacerme yo, o sea, ¿eso me salvó? Sí, a Fernando lo salvó, a mí también. En mi proceso, a mí también. Cuando yo lo empecé a sacar, me salvó. ¿Sí? Si no lo sacas, te destruirá, decía Jesús, ¿no? La frase completa de Jesús expresa, si sacas a la luz lo que llevas dentro, te salvará. Y si no lo sacas, te destruirá. Y acá viene esta cuestión de las enfermedades.
No es que está la enfermedad para destruirnos, no, solo para avisarnos que tenemos que cambiar. La enfermedad viene a eso. El espíritu utiliza la materia para decir que nosotros tenemos que cambiar algo. Empezar a mirarnos más profundamente. Significa una enfermedad que no nos estamos mirando hacia nosotros. Que hay algo que nos falta. Por eso, los que me conocen, salvo la parte de la emoción de mi hermano por la muerte de mi hermano, ¿quién me vio enfermo? ¿Cuándo suspendí algo por estar enfermo? Fernando me conoce, vos me conocés hace también mucho tiempo. O sea, ¿cuándo suspendí algo yo por estar enfermo? ¿Sí? Nunca. O sea, no lo hago. Esto no es un credo de pasividad, como predican muchos púlpitos hoy en día, sino un desafío a reconocer y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual. O sea, lo que nosotros hacemos en psicología espiritual es despertar en el otro esa naturaleza espiritual que tiene, que todos lo tenemos, que alguno puede ser que crea o no crea, bueno, eso es cuestión de cada uno, pero no importa, ¿todos lo tenemos? Sí, todos lo tenemos. ¿Sí? Los líderes eclesiásticos de la antigüedad debieron reconocer el potencial disruptivo de tal mensaje, una doctrina que promueve el despertar espiritual individual. Podía sacudir esa situación, podía sacudir los cimientos mismos de su control. Ellos necesitaban seguidores dependientes, ¿sí? No individuos autorrealizados. Aquel individuo autorrealizado es peligroso para el sistema que impera en este mundo, ¿sí? O sea, ellos necesitaban de eso, que no sean individuos autorrealizados, que confiaran en su propia conexión con lo divino. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista. Pero esos tiempos de ocultamiento ya han pasado. O sea, ahora empezó a salir más a la luz todas estas cosas. Estas enseñanzas están ahora accesibles, invitándonos a replantear todo lo que queríamos saber sobre Jesús y sus mensajes. O sea que Jesús no solamente tal lo que está en la Biblia es cierto, pero había más que no se dijo. ¿Sí? Había más que no se dijo. Bien, entonces nos lleva esto a replantear todo lo que queríamos saber sobre Jesús y su mensaje. Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación, y si nos estaba invitando a buscar dentro de nosotros mismos, nunca nos dimos cuenta. Nunca. O sea, nunca se transmitió eso. Entonces ahora con esto es lo que intentamos hacer, lo que de acá de Integridad del Ser a través de la psicología espiritual, intentamos que cada uno se descubra a sí mismo, que no está afuera, sino adentro de cada uno. El potencial está dentro de nosotros. En este texto escondido Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. O sea, no solamente que tenemos que solo postrarnos para rezar, no. ¿Rezar lo podemos hacer porque es una cuestión liberadora? Sí. Nosotros desde la terapia también le decimos, escriban, digan, hablen. ¿Sí? O sea, esas cosas sí, también lo decimos, ¿no? Sino a reconocer lo divino que está en nuestro interior, no solo a rezar, que es una expresión o es un drenaje también, ¿sí? Sino también a expresar o reconocer lo divino que está en nuestro interior. No se trataba de rechazar al Jesús, o sea, eso es lo que explico, no se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, no, ¿sí? Sino a redescubrir aspectos de sus enseñanzas que han sido ocultados por siglos. No, acá no rechazamos nada a Jesús, ¿sí? Hay que realmente ir hacia Él. Este redescubrimiento no se comprende a fondo, o sea, sí se comprende a fondo. Si se comprende a fondo, se podía revolucionar nuestra autoimagen, nuestra fe y nuestra interacción con el mundo. O sea, primero, nosotros. Si nosotros reconocemos esto, cambiamos todo lo que está a nuestro alrededor, todo nuestro universo. ¿Sí? Bien, hay una parte que lo mencioné aquí, porque yo me vi muy representado en esta parte. Por eso lo mencioné. Yo si le pregunto a ustedes, ¿quiénes son los gnósticos? ¿Ustedes saben?
¿Quiénes fueron los gnósticos en la antigüedad? En la época de Jesús, ¿quién eran los gnósticos? ¿Y tienen alguna idea? No, no es que estoy pidiendo algún examen. No. ¿Tienen alguna idea? ¿Quién eran esos gnósticos? No. Bueno, los gnósticos... Está bien. Bien. Lo explico. Los gnósticos eran los que no estaban con el judaísmo, pero tampoco estaban con el nuevo cristianismo. En el medio. Estaban en el medio. ¿Sí? O sea, no creían de un lado ni del otro. Uno porque era nuevo y otro porque ya no le gustaba, como el judaísmo. Entonces, a eso se le llama gnóstico. ¿Por qué los gnósticos? Porque el gnóstico, o gnosis, sería así, es una búsqueda del conocimiento espiritual, ¿sí? O la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. O sea, esa comprensión profunda de esta naturaleza de la realidad. O sea, el gnóstico buscaba eso. Por eso es el nombre de gnóstico, ¿sí? Ese movimiento espiritual, y era muy espiritual, estuvo a punto de redefinir la historia del cristianismo. Los gnósticos, muy distintos a lo que eventualmente representó la iglesia establecida, buscaban una conexión mística y directa con Dios. O sea que ya en ese momento buscaban una relación directa con Dios. Ellos no querían ningún intermediario. Buscaban una relación directa con Dios, desafiando a la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos, para esos gnósticos, Jesús no era el destino, sino era el guía. Tenemos que ir por este camino. ¿Sí? No el destino, no como que lo vemos como que una cosa maravillosa y que inalcanzable para nosotros. No, era el guía. Era solo, para ellos era su guía. Ellos nos está indicando por dónde tenemos que ir. ¿Sí? Era su guía, para ellos, para los gnósticos. ¿Sí? Muy distinto a lo que eventualmente representó la iglesia establecida, que buscaban la conexión mística y directa con Dios, desafiando a la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos Jesús no era el destino, sino un guía, ofreciendo un mapa para reconectar una realidad divina perdida. O sea, para ellos vino eso, porque estaban perdidos, ellos se veía que estaban perdidos. ¿Sí? Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto, que es esa gnosis que le acabo de leer recién, que es la búsqueda del conocimiento espiritual profundo, ¿sí? Que según se creía, desbloquearía lo divino dentro de cada uno. O sea, cuando yo leí esto lo leí, porque yo no sabía de los gnósticos tampoco, tenía conocimiento, pero no sabía en profundidad, dije, pero la puta, esto es por acá. Entonces, ¿yo tengo esa familiaridad entonces con los gnósticos? Sí, y se la transmito a ustedes, esto venía por acá. Entonces, ¿yo era un gnóstico en ese momento? Y sí, si se quiere. ¿Sí? Lo mismo. Me sentí identificado con eso. Lógico. El camino de decir no ir a buscar a otro lado, sino que está acá. Exacto. ¿Qué sería hoy ir a buscar a Jesús o a Dios en otro lado? Es ir a la iglesia. A mí nunca me gustó ir porque nunca me sentí identificado con lo que decía alguien de blanco, porque era la interpretación de él para mí. Entonces yo siempre creí que mi iglesia estaba en mí mismo. Tal cual. Lo decís, es gnóstico eso. Y no te claro. O sea, yo me identifiqué. Claro, yo me identifiqué con eso. Por eso digo, cuando lo leí, yo me identifiqué con esto. Digo, no, claro. Porque ahora, a ver, está el movimiento católico, hoy propiamente dicho, estructurado, con toda la estructura de 2000 años, ¿sí? Pero también está todos los que nos quieren dominar en el afuera. Y nosotros venimos con esto a decir, esto no es por acá ni por acá. Esto es mentira. O sea, las dos partes son sometimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? O yo que empecé a hacer, o empecé a darme cuenta de esto. Esto es lo gnóstico, entonces me emparenta con los gnósticos. La puta que lo parió, yo no me daba cuenta. O sea, sabía de los gnósticos, pero no mucha... Y el Evangelio de Tomás se relaciona mucho con lo gnóstico. Exactamente, con esa parte gnóstica, que muy probablemente, no sé esa parte histórica de Tomás, pero por ahí era también un gnóstico que Jesús lo fue a buscar para traerlo y ponerlo en su trupe, digamos, de apóstol. Creo que era el apóstol más cercano a Jesús. Era el apóstol que no creía. Como hermano, como mellizo. Claro. Como mellizo lo trataba. Bien. Pero lo que pasa es que era el apóstol que no creía. El apóstol que decía, si yo tengo que ver para creer, que me identifico con Tomás porque yo en gran parte de mi vida utilizaba ese término. No, yo tengo que ver para creer. ¿Viste? Si no lo veo, no lo creo. Bueno, Tomás fue uno de esos.
¿sí? Que tiene esa famosa frase que dice Jesús, dichosos aquellos que creen sin haber visto. ¿Sí? Tomás decía que tenía que verlo para creerlo. ¿Sí? Y sin embargo él buscó en su interior y cómo carajo hiciste para ver esto. Pero bueno, era lo que él pensaba y creía también, ¿no? Bien, en textos como el Evangelio de Felipe, o sea, esto de Santiago, Felipe, Juan y el resto, el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, o sea, acá menciono a los dos, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino despertar. Teníamos que despertar. El pecado era no despertar. Ese era un pecado para ellos. No el pecado que podemos cometer en la sociedad. No, el pecado era no despertar. Si no despertamos, eso es un pecado. O sea, la gente está en pecado porque no despierta. Claro. Eso es un pecado para ellos. ¿Sí? De lo cual yo estoy de acuerdo. Che, si no despertás, ¿cómo mierda vas a salir de ahí? ¿Sí? ¿Cómo haces para salir de ahí? Sino un despertar. Sostenían que vivimos atrapados, ellos lo decían esto hace 2000 años atrás. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio, velado, ¿sí?, por lo material y lo físico. Sí, está. Todo tuvimos atrapado ahí, yo estuve recontra atrapado ahí, deuda hasta acá tenía. Sí. Podrido en deuda estaba, ¿sí? Atrapado en todo eso. O sea que para los gnósticos, el verdadero Dios no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, sino la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. La esencia divina que está acá. En este mundo actual, y como al... Sí, ¿querés decir algo, Martín? No. Bien, en este mundo actual, y como al principio de nuestra era cristiana, no veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar una realidad espiritual más profunda en cada ser. ¿Sí? En su visión, la verdadera batalla se libraba, que la libró Jesús, que es lo que se encontró, que también nos encontramos hoy con eso. La verdadera batalla se libraba contra la ignorancia. Nosotros en esta psicología espiritual vamos a tener una batalla contra la ignorancia. De hecho la tenemos. ¿Sí? Fer, que ya lleva también años experimentando esto, se sienta alguien ahí y le podemos hablar, decir y darle todas las herramientas, pero no sale de ahí y no quiere salir de ahí. Y se queda ahí. Entonces eso es ignorar también, por temor o lo que sea, pero es parte de ese proceso de la ignorancia. Entonces la gente no quiere, ¿sí? Porque está en su zona de confort. Fernando lo explica gráficamente y fantásticamente. Y claro, la gente se queda en esa zona de confort. ¿Pero por qué? Porque no quiere salir de ahí. Entonces la ignorancia nos vamos a enfrentar también con la psicología espiritual. Vamos a estar muy reflejados en eso o a verlo muy frecuentemente. Vamos a atender a alguien y vos ves que ignora, no quiere. Entonces hay que hacer todo un trabajo previo para que empiece a visualizarse a sí mismo, ¿no? En su visión, la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia. El velo que nos mantiene en la oscuridad espiritual. O sea, la ignorancia nos mantiene en esa oscuridad espiritual. No nos deja conectar. ¿Sí? Contrastando con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica. O sea, como que creemos que vino a morir, ¿viste? Para saldar nosotros estamos salvados. No. Si no nos buscamos adentro, no estamos una mierda, pero no estamos una mierda salvados. No, salva una mierda. ¿Sí? Y eso es lo que creímos, lo que nos hizo creer la iglesia, que tenemos que estar salvados porque solamente Él nos podía salvar. No. Si nosotros lo vemos a Él, nosotros nos vemos que está Él adentro nuestro, ahí estamos. Cuando lo encontramos es que sale toda la espiritualidad como le salió a Fernando. Empezó a hablar de todo esto y encima me traía mensaje a mí. Che, vos tenés que hacer esto, mirá que tenés que pedirle más a Jesús que a Dios. A la mierda. ¿Sí, dónde carajo sacó cuando no quería una mierda? No entendía, yo no, esto no sé nada, a mí no me gusta, yo no creo. Y el tipo me empezó a traer mensaje. ¿Eso qué significaba? Que su espiritualidad se estaba conectando profundamente.
¿sí? Y empezó a partir de ahí a hacer todo lo que está haciendo hoy, por ejemplo. Bueno, todo esto le va a pasar también a ustedes, chicos. Y de hecho les pasa, lo les pasó durante gran parte de este año, ¿sí? Empezaron a despertar. Hay algo, Miguel, que dice, no me acuerdo mucho el nombre, creo que era Karl Popper, algo así se llamaba, que dice que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo. Negarse a adquirirlo, claro. Bueno, Sócrates lo dijo, yo solo sé que no sé nada. Él se reconoce que no sabe nada, yo me tengo que reconocer que no sé nada. ¿Sí? O sea, si yo lo reconociera, esa sería la ignorancia. Porque estoy cerrando a la entrada de otra información. Claro. ¿Sí? Estoy ignorando todo eso. O sea que esto es lo que ustedes se van a encontrar. ¿Cómo se van a encontrar? Cuando le digan, che, ¿en qué universidad te aprendiste esto? En la Universidad de la Calle, le decía yo. ¿Qué universidad? ¿Cómo la universidad? Sí, de la calle. Donde vos vivís, te relacionaste, conocés gente, donde te enseñan, donde yo empiezo a vivir, a relacionarme también, en la calle. Sí, ahí aprendí yo. Entonces, bueno, claro, no te dan ningún título. O sea, lo primero que empiezan a decirte, y eso viene la ignorancia, porque te empiezan a querer reconocer, a ver, si vos no estudiaste en ningún lado, sos un ignorante. No. Te descalifica. Tu conocimiento está dentro tuyo. Claro. Tu conocimiento profundo está dentro tuyo. ¿Sí? Que lo trae el espíritu. Pero claro. Por eso, perdón chicos, ahí está bueno porque agregar un poco de lo que era la gnosis, lo que dice Miguel, ¿no? De la hipnosis, hipnosis no, se escribe genosis. Exactamente. Genosis, exactamente. Que dice que no es información, sino que es experiencia. Claro. Justamente, o sea, ellos se los consideraba como herejes por las religiones oficiales, porque decían que la verdad no está afuera, no está en la institución o el libro, sino adentro, en el alma o el espíritu. Exactamente. Eso lo decían los gnósticos. El conocimiento en la universidad, en el colegio y no afuera. Claro, tal cual. Por eso te frenan y te dicen eso. O sea, te quieren frenar diciéndote esto, a ver en qué universidad aprendiste vos. Bien, entonces este concepto central de la iglesia primitiva, ¿no? Era un concepto central que venía a salvar, Jesús se entrega para salvar una deuda cósmica nuestra, ¿sí? O sea, nos echaba la culpa a nosotros, ustedes son los culpables. Bueno, nada que ver. O sea, no era nosotros somos culpables de nada. Los gnósticos ofrecían una perspectiva radicalmente diferente. Si te preguntas, ¿por qué fueron etiquetados como herejes los gnósticos? Simplemente considerar el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva una chispa divina, que es lo que hacemos con nosotros. Che, lo bueno está dentro tuyo. Sacá lo mejor que tenés ahí. Reconocé lo que está dentro tuyo. Reconocé tus limitaciones. ¿Sí? Reconocela para poder salir adelante. Si no la reconocemos, no podemos salir. Siempre decimos lo mismo acá, nosotros con Fernando. Che, primero tenemos que liberar las cuestiones emocionales que nos impiden avanzar. Las cosas, las creencias limitantes que tenemos, que nos impiden dar ese paso. Entonces, reconocemos y empezamos a darnos cuenta y a cambiar ahí, ¿sí? Bien, o sea que un desafío directo a cualquier institución que se proclamara guardiana de la gracia divina. O sea, la Iglesia siempre se proclamó guardiana de esa gracia, ¿sí? Así, el gnosticismo fue borrado de la historia. Fue borrado directamente. Sus textos fueron incinerados y sus adherentes perseguidos y asesinados. O sea que no es que los primeros cristianos fueron los perseguidos en realidad, sino los primeros que fueron perseguidos fueron los gnósticos. Porque los gnósticos no se escondían en catacumbas para reunirse. Los cristianos de ese tiempo sí. Entonces, lo que estaba más expuesto eran los gnósticos y fueron los primeros que fueron asesinados. Después sí siguieron con los católicos o los cristianos de ese entonces, ¿sí? Pero los primeros asesinados fueron estos gnósticos, fueron barridos, porque no lo quería ni el judaísmo ni lo quería el Imperio Romano. ¿Los gnósticos están después de Jesús? No. ¿Están antes de Jesús? Ya estaban antes que él. Cuando que él vino, Jesús, ellos se lo empiezan a tomar como ese guía. Ajá. Ya venían ellos, ya venían separados de lo que sería el judaísmo.
Ya venían ellos separados de ese judaísmo. Ya buscaban la Claro. espiritualidad en ese Exacto. momento. Cuando vino Jesús, ellos lo tomaron como ese guía. Y un grupo, que sería los cristianos, lo tomaban como ese ser divino que vino a remirnos a nosotros, a salvarnos. No, Y yo decía, otros che, decían, eso es un no es guía. nada divino, decían Claro, nosotros. no es tan divino. Yo Claro. siempre dije eso. O sea, Jesús era más parecido de nosotros que lo que creemos. ¿Sí? No era tan una cosa divina que caminaba por ahí, como dice en la Biblia, que yo me cago de risa cuando vi Jesús, sus primeros milagros, lo hace en la boda de Caná de Galilea. Y viene María, la madre, y le dice, o sea, un diálogo de hoy, me imagino, ¿no? Che, dale, boludo, levantate ahí, todos tus amigos, todos borrachos que están acá con vos, porque estaba con todos los apóstoles, se tomaron todo el vino, se quedaron sin vino. Por ejemplo, entonces, en la Biblia está como muy ceremonioso. Claro. Madre, no ha llegado mi hora. Pero dejate echar la pelota, vieja, no me rompa la bola. Claro. Estoy acá chupando y morfando, no me rompa la pelota. Me imagino un diálogo de hoy, ¿no? Sí. Ahí en la Biblia está muy ceremonioso. Madre, no ha llegado mi hora. Pero dejate joder, o sea, si voy a bailar, iba a chupar y a comer. O sea, pero bueno. Ese primer milagro. Así, claro, para mí era así. El que multiplicaba el vino era el que iba a sacar fiado al almacén y no multipliqué, seguimos chupando. Dice, era un dios, ¿no? Claro. Para chupar. Genio, totalmente. Bueno, pero la Biblia nos ponen así y nosotros lo tomamos así, ¿viste? Mirá. Pero esto es lo mismo que el amor, que te digo yo, que el amor de mi vida. No existe. O sea, yo no creo que existiera. O sea, el tipo era un tipo común. Por eso digo, creo que era más común de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Bueno, todo lo que quedó fueron fragmentos resucitados siglos después. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría. Acusaban al Dios creador del mundo material. No al Dios, sino, en este caso, a ese creador de ese mundo material. ¿Sí? Ellos ya decían que en ese tiempo ya se aferraban a las cosas materiales. ¿Sí? O sea, ese es el Dios del Antiguo Testamento, de ser un ser inferior que creó un mundo de sufrimiento y limitaciones, claro, porque había que aferrarse, esto es mío, aquello es mío, yo me aferraba ahí, listo. No, mirá que ese Dios del Antiguo Testamento era eso, quedó de lo que es el verdadero Dios, ¿no? Que es puramente espiritual, o sea, Dios es puramente espiritual. De poder buscar la vuelta que vos quieras, pero Dios es espiritual. Esta visión desafía la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios, como el Todopoderoso y el Omnipotente y Creador. En textos como el Apócrifo de Juan, o sea, acá pongo algunos otros textos, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la prisión del demiurgo. ¿Qué es ese demiurgo? ¿Qué es el término esto? Es un término o un concepto filosófico y teológico, o sea que de los curas los pusieron ahí en esto, ¿sí? Que se refiere a una entidad o ser que se considera responsable de la creación y el mantenimiento del universo. Puede ser visto como un dios o una fuerza divina. El demiurgo es eso, ¿sí? Ellos lo utilizaban con ese término, revelando que nuestra percepción de la realidad es apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender eso material. O sea, que tenemos que desprendernos de todo también, todo lo que es material. Para los gnósticos, la salvación no consistía en complacer a un Dios omnipotente, sino en iluminarse despertando a una realidad superior que la iglesia convencional procuró ocultar. O sea, no era revelado para todos, ya lo ocultó. ¿Por qué? Y porque no convenía. Por eso que digo yo que me van a venir a buscar los hombres de negro. Yo estoy poniendo ahora todo esto en sus conocimientos. Sus comunidades no se congregaban en grandes catedrales, sino en reuniones íntimas y secretas. Pequeños grupos, pequeñísimos grupos. Eso es lo que hacían, ¿no? Donde un círculo de buscadores compartía conocimientos explorando la naturaleza de Dios. O sea, nosotros, cada uno, yo desde mi lugar, Fernando desde el suyo hoy, buscamos eso, darle a un grupo de gente, y que no va a ser mucho, no,
¿Por qué? Por esto de la comprensión de las cosas. ¿Sí? O sea, que tenemos que ser conocimientos, tiene que ser en pequeños. Y todos los lugares que vamos, nosotros siempre los grupos son pequeños. ¿Sí? Y por ahí uno quiere que sea multitudinario. Pero no, eso nos hace aferrarnos a las cuestiones materiales, si queremos cosas multitudinarias. ¿Sí? O sea que explorando compartiendo ese conocimiento y explorando la naturaleza de Dios, la realidad y el alma humana. Ellos sostienen que lo divino no debía limitarse a rituales grabados en piedra o credos impuestos, sino que era una realidad viva destinada a ser experimentada personalmente, más allá de la fe ciega que uno pudiera tener. Pero teníamos que decirlo, esto que dijo Fernando de los gnósticos. Los gnósticos era la experiencia que cada uno tenía. ¿Sí? O sea, tiene que ver con eso. Para ellos, las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado. Lo que vino a decirnos era eso, que había algo sagrado y que teníamos que comprenderlo nosotros. Pero eso sagrado estaba también dentro nuestro, entonces nosotros lo teníamos que comprender también. Ahora, imaginen un escenario donde la Iglesia hubiera adaptado esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer ciegamente a una autoridad, sino a un despertar interno y genuino. Más genuino que el que uno siente, no puede haber. Sí, por más que el otro nos bauticen y todo, y yo hice todo eso, todos esos rituales, pero no importa, amén de eso, lo que uno sienta acá en su interior. ¿Sí? En ese mundo, cada individuo se vería motivado a explorar los misterios del universo, que el universo es el donde nosotros nos movemos. Nosotros tenemos que explorarnos ahí, sí, y tenemos que seguir ahí, digamos, y mirando todo esto, sí, claro, pero dentro de sí mismo, explorando el universo dentro de nosotros mismos, no buscando afuera, en lugar de someterse a mandatos de una casta clerical. Esa fue la visión revolucionaria que los gnósticos ofrecían al mundo. Y obviamente lo borraron de un plumazo, ¿no? Una propuesta que desafiaba las estructuras tradicionales. Sin embargo, la ortodoxia dominante de ese tiempo lo rechazó categóricamente, destruyendo sus textos y etiquetando sus creencias como herejías. O sea que no había argumentación, solo era que era herejía, que porque ellos lo decían era así, era hereje, y peligrosa, y marginando a quienes osaban hablar de ellos, de estos conocimientos. O sea, si nosotros osamos hablar de conocimientos en lugares que no están preparados, ¿qué nos pasa? ¿Qué no? Loco, no sirve. ¿Sí? O sea, ¿qué ocurre? ¿Nos van a catalogar así? Eso Sí. lo hacen hasta en las grandes élites lo hacen. Cuando alguien sale a hablar una verdad o exponer algo, ya al toque todos lo ridiculizan. Sí. Como ridiculizar el mensaje. Claro, total. Y Las que todo el mundo. dicen, sí, es un ridículo. Claro. Y quizás está tirando verdades. Sí, sí. Pero bueno, es que es así. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué esta reacción tan extrema? ¿Por qué tenían esto? ¿Era solo un asunto teológico o algo mucho más terrenal? Podría haber sido una cuestión de control, sí, de hecho lo era, ¿no? De mantener el poder absoluto para determinar lo sagrado y lo profano. Los gnósticos defendían una autonomía espiritual absoluta. O sea, claro, porque la espiritualidad es de cada uno. Y cada uno tiene su propia misión, entonces es absoluta, es para vos nada más, no le sirve al otro. Lo que yo hago no le sirve al otro. Al otro tiene que implementar lo que tiene, pero se tiene que descubrir. ¿Sí? Por eso es esto de la psicología espiritual. O sea, acá lo que hacemos es que, el otro se descubra a sí mismo. Siempre le repetimos eso para ustedes, ¿no? Descúbranse ustedes, ese es el primer trabajo que tenemos que hacer, o que ustedes tienen que hacer. Descubrirse a sí mismos para poder ser, para poder salir después. Si ustedes no se descubren a sí mismos, solo estoy transmitiendo, solo soy transmisión de un texto o de un libro que me dijeron que tenía que aprender, leer y poner en práctica, ¿no? Pero no, cuando vos sacás lo que está dentro tuyo, se convierte en una verdad. Y el otro no te lo discute porque mi palabra se torna autoridad, porque yo hablo desde mi verdad interior, no desde el libro que leí.
o de lo que me dijeron. No, de mi verdad absoluta. Porque lo tengo yo acá dentro. ¿Sí? O sea, cada uno... ¿Quién le puede discutir hoy a Fernando? Nadie le discute. Nadie. ¿Por qué? Porque habla con autoridad. ¿Por qué? Porque el conocimiento sale desde adentro. No es algo que yo le transmití a Fernando y le dije, léete esto y decí esto. No. No. Él lo empezó a sacar. Y se convierte en una autoridad. Así le va a pasar a ustedes, chicos. O sea, le van a empezar a escuchar, le van a empezar a darse cuenta. Pero primero lo tengo que hacer yo conmigo. ¿Sí? Lo tengo que hacer conmigo. Si no lo hago conmigo... Eso está bueno, esa parte está buena, Miguel, porque los gnósticos consideraban que la verdadera fe como que es la conciencia despierta, ¿sí? No la obediencia ciega. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, estaban en contra de esa obediencia ciega ellos, estaban en contra de eso. Hoy en día la gente le tiene miedo a cuestionar cosas, o sea, como que está mal cuestionar, solo hay que tener fe sin cuestiones. Claro, yo siempre estuve en desacuerdo con eso porque así salió la Santa Inquisición, salió todas las muertes en nombre de Dios, y por no cuestionar, como que le caía info a un rey divino y mandaba a matar a todo el mundo y estaba todo bien, nadie cuestionaba nada. Exacto. Así que buen punto lo que estaba diciendo. Tal cual. Y aparte también que como que parece que había una lucha entre la independencia y la dependencia, ¿no? Como que ahora tenemos que ser todos dependientes, y si vos eras independiente con tus conocimientos no valías absolutamente nada. Tal cual. Y ahí se puede enlazar un poco al cuadro de necesito y quiero también, ¿no? De todo lo que nos hace dependientes, del miedo, de la ignorancia, del enojo, del odio, a lo que nos tenemos que enfocar nada más. Y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, de nuestra paz interior, de nuestra armonía, ¿no? De todo lo que queremos lograr, que parece que nos cuesta horrores y es tan fácil a veces también. Tal cual, tal cual. Fantástico, buenísimo. Es que es así realmente, ¿sí? Bueno, eso es gnóstico, por eso yo lo puse, porque me sentí tan identificado en muchas partes y en muchos pasajes de lo que ellos, digamos, predicaban y decían, y tenían y se mantenían en ese lugar, ¿no? O sea, a pesar de la persecución que tenían en ese entonces, pero no importa, se mantuvieron ahí. Y hoy, hasta el día de hoy, trascendió, por alguna razón también tiene que ver con esto, que ellos tenían esa razón, si se quiere, y no estaban ocultando por esa dependencia que hablan ustedes recién. Bien, y acá justamente lo dice eso también en una parte, a ver, los gnósticos defendían una autonomía espiritual absoluta y por ello enfrentaron la persecución más feroz, pagando con sus vidas por sus ideas. ¿Sí? O sea, esto es lo que ustedes estaban hablando recién. Pagaron con sus vidas, defendían esa idea. Y esto es un contraste inquietante con el mensaje simplificado que muchos de nosotros hemos escuchado, que la salvación es simplemente aceptar a Jesús como el Salvador. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si hubiera un mensaje oculto en las páginas del Nuevo Testamento? Uno que retara, ¿sí?, o que desafiara todo lo que se ha enseñado hasta ahora. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, 34, encontramos una afirmación extraordinaria de Jesús. No está escrito, dijo él, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. O sea, él nos identificó como dioses a nosotros. Él nos identificó. Ustedes son dioses. ¿Sí? Y él no dijo el que amén de él, sí dijo, yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes son, si ustedes son eso. ¿Se acuerdan cuando yo hice el cuadrito primario de allá del origen del universo y el origen del ser? Que dije, che, si Nikola Tesla dijo que el 3, 6 y 9, si conocieran la simbología numérica de eso, de lo importante, conocerían el origen del universo. Justamente ahí está escrito ahora, ¿no? Ese famoso, digamos, no sé si ahí lo ven, ustedes lo ven por ahí, no sé si se ve. ¿Por ahí? Sí. ¿Sí? A ver si lo veo. No se ve. No sé si lo llegan a ver, si se ve poco.